Ante el nuevo activismo político, sobre todo del episcopado mexicano, la pregunta es, ¿existe en México un voto orientado por motivos religiosos o podría existir? ¿Por qué los candidatos cada vez más emulan valores religiosos, muchas veces que no profesan? ¿El apego a una iglesia garantiza el triunfo electoral? El voto religioso en México, aquí, en Sacro y Profano. Hace 3 años, en la gran elección intermedia de 2021, la Arquidiócesis de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguilarretes, emitió un mensaje que resalta lo siguiente: en estos tiempos no es posible mantener una posición neutral sobre el respeto a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. Se debe apoyar a aquellos candidatos que con claridad se han posicionado por la defensa de la vida de todo ser humano, por quienes ven a la familia como la solución a los problemas sociales y por quienes defienden la libertad religiosa. Además de faltar a las normas constitucionales y electorales, dado el carácter laico del Estado, el mensaje plantea una pregunta de fondo. ¿En las elecciones de México puede existir el voto religioso? Es decir, que además de las propuestas, promesas e ideologías de los partidos, los electores votan también por los principios religiosos que detentan los candidatos y sus plataformas. El voto religioso ha operado en otros países como Estados Unidos y Brasil. El voto que apoya a Donald Trump son de evangélicos y católicos blancos, muy conservadores y supremacistas, rechazan a los migrantes y son antiaborto. Jair Bolsonaro en Brasil logró alianzas con diversas iglesias evangélicas de corte pentecostal que apoyan su candidatura y ascenso al poder en 2019. Ambos mandatarios están señalados como malos perdedores por alentar intentos de golpes de Estado. La pregunta sigue en pie: ¿en México existe el voto religioso? En los últimos comicios que hemos asistido, la impostura religiosa de los candidatos y actores políticos ha venido creciendo. Y sobre todo ahora, en la que los obispos y la iglesia, sobre todo la iglesia católica, pero hay otras iglesias también, están sobre la mesa, sobre el tablero político electoral de este país. El año pasado los diferentes candidatos se reunieron con los obispos en una asamblea, conversaron con ellos. La presencia de las dos principales candidatas en Roma en una cita y en un encuentro con el Papa, y los documentos que han venido sacando los obispos, sobre todo a partir de la muerte de los jesuitas en Tarahumara de hace 2 años. Se han venido politizando, han tenido una actitud cada vez más crítica frente al gobierno. Y bueno, este gran encuentro sobre la paz y la presencia de los candidatos para firmar un compromiso en torno a la paz. Tenemos un caldo de cultivo muy complejo y yo quiero agradecerte, Felipe Gaitán, académico de la Universidad de La Salle, tu presencia para ayudarnos a entender. Y sobre todo la pregunta de fondo, vamos a empezar, ¿qué es un voto religioso? Sí, muchas gracias, Bernardo, por estar en este programa, que la considero ya mi casa también. Y una de las cosas importantes es, cuando se habla de elecciones, siempre se piensa la influencia de diferentes factores, entre ellos el factor religioso. Y cuando hablamos de voto religioso, siempre hablamos de la selección que hace una persona, un ciudadano, a partir de sus creencias, sus prácticas y su identidad institucional, su pertenencia. Es decir, está movido su voto no por una cuestión de, digamos, de ver todas las posibilidades, sino lo hace en función de su propia fe. Entonces se apega el tema de la fe y el tema de su inscripción religiosa a la emisión de su voto. Entonces por eso le llamamos voto religioso, porque está más bien influido por esos elementos de pertenencia, de creencia y de práctica. Y que no necesariamente son cuestiones religiosas, pueden ser cuestiones éticas. Pueden ser. Emanadas de, digamos, una perspectiva religiosa. Ahora, hay algunos países donde es claro ver el voto religioso. Hablando de Brasil, pero son diferentes, ¿no? Estados Unidos y España, ¿no? Ayúdanos a entender cómo esta
esta dimensión religiosa o ético-religiosa incide a la hora de votar en estos países? Y fíjate que los casos que mencionas, Brasil, España, Estados Unidos, y podemos ver en América Latina otros países, Chile incluso, y en el caso de Colombia, cuando se dio todo el tema del referéndum, las iglesias jugaron en contra del Pacto por la Paz. Así es. Entonces, Brasil es algo característico porque se le abre la puerta a los grupos evangélicos, y los grupos evangélicos no entra el individuo, no entra el ciudadano a decidir sobre mi fe, sino hay un mandato de las instituciones religiosas, es decir, vas a votar por este y vas a votar en contra de este. Es decir, los partidos y los candidatos acuerdan con las iglesias y las iglesias ejercen un voto corporativo. Es corporativo, básicamente. Ajá. A tal grado que, por ejemplo, muchos de estas iglesias, en un principio que apoyaban a Lula y después a Dilma Rousseff, se voltean contra ellos. Y entonces emiten o mandan el edicto de voten contra ellos. Y vemos ahí la consecuencia de un voto corporativo, de jugar en este esquema. Incluso, de alguna manera, lo que vemos es que hay candidatos que ya surgen de las propias iglesias evangélicas, que son obispos en Brasil. En el caso de Estados Unidos es diferente, ¿no? Bueno, en el caso de Brasil culmina con Bolsonaro, ¿no? Este cambio. Y en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump. De hecho, Donald Trump es básicamente un personaje que pertenece a una iglesia, la Iglesia de la Felicidad y de la Abundancia, que es una iglesia muy de corte evangélica. Y que él dice, a ver, Dios no me da la riqueza, yo hago la riqueza en el mundo. Y en ese sentido, estoy poniendo el ejemplo de Trump, pero muchísimas iglesias evangélicas o cristianas apoyan a los candidatos, en este caso Donald Trump, hay algunas que sí, otras que no, y ahí es abiertamente el juego. En Estados Unidos participan las iglesias, donan a las diferentes campañas, sí, ahí no hay esa restricción, como lo pensaremos en América Latina, en México particularmente. Ahora, la característica en Estados Unidos es que es un voto religioso muy conservador, ¿no? Supremacista, antimigrante, ¿no? Y que son muy fregados, ¿no? Es decir, es una reacción frente a, digamos, una cierta corriente que hubo en Estados Unidos de apertura, sobre todo en el episcopado norteamericano. Fíjate que hay un diagnóstico interesante, y no solamente en Estados Unidos, las iglesias hacen un cálculo y por eso se colocan en una posición conservadora, es decir, para ellos hay un detrimento de la vida pública. Ahí está, los valores se han perdido y entonces durante mucho tiempo ellos intentaron como incidir, tutelar, pero al no tener ese impacto, ahora ellos se están tratando de convertir y se convierten en actores políticos. Y en ese sentido se vuelven conservadores porque ellos ven que se pierde lo que para ellos es el bien común. Y en Estados Unidos tienen mucho eso. 3 palabritas sobre España, entonces irnos a un corte. España, muy rápido. Ahí la presencia de la Iglesia Católica es fundamental. Bueno, desde Franco tiene una presencia importante. Incluso el tema de la Iglesia como la conocemos nosotros acá, allá no aplica porque están metidos en la educación, están metidos en el ejército. Y sí, el peso de los obispos y de las diócesis tiene un peso importante sobre la forma en que se elige. Y una palabra de ellos bastará para sanarlos, dirían ellos mismos, ¿no? No aparecen tanto otras iglesias, pero sí el catolicismo es un peso importante dentro de España. Y bueno, fenómenos como Vox o esto. Ahora, lo interesante, Felipe, es que en estas 3 emergencias, podemos tener otros ejemplos, está la sombra de la ultraderecha, ¿no? De posturas muy conservadoras. Pero bueno, vamos a una pausa. Nuestro tema es el voto religioso. Veremos si hay en México voto religioso. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Felipe Gaitán sobre si puede o no, o si ya existe un voto religioso en México. En el segmento anterior conversamos sobre que el voto religioso es donde la dimensión ética, religiosa, incide a la hora de emitir un voto. Vimos los casos de Estados Unidos, de Brasil, de España, y sobre todo Brasil llama la atención en el sentido que hay una especie como de pacto político entre las cúpulas de la iglesia con los candidatos
y el voto se da de carácter corporativo, es decir, desde arriba se dice se vota por tal candidato y ese es el candidato que tiene peso. Ha sido el método de muchas iglesias evangélicas de corte pentecostal en América Latina, muy diferente en Estados Unidos y en España, donde el peso aplastante de la Iglesia Católica. Felipe, la pregunta de los 64,000, ¿hay o no voto religioso según tus investigaciones en México? Sí, y fíjate, Bernardo, un poquito me voy atrás con Brasil. Incluso para la alcaldía de Río de Janeiro lo ganó un obispo de la Iglesia Universal. Entonces, hablamos del peso que tienen ellos. Y a partir de estos casos, de estas experiencias y de algunos trabajos que decían, bueno, hubo un voto religioso en el 2018 o no, empezamos un grupo de académicos de la Universidad La Salle, mi colega economista Luis Andrade, Andrea Bautista, que también está en la propia universidad, que son demógrafos y economistas. Dijimos, a ver, vamos a sacar los datos, a ver qué encontramos. Y estamos en ese proceso, y no hemos encontrado este voto religioso. No lo hemos encontrado porque en principio está muy disperso, ¿sí? Y no hay necesariamente una preferencia, no hay esta adhesión de alguien que vote por su identidad religiosa a favor de un candidato. Son otras cuestiones, son más cuestiones contextuales, son otras cuestiones que tienen que ver también con niveles socioeconómicos, pero también tiene que ver con la pertenencia a las comunidades. Entonces no hemos encontrado necesariamente en este punto un voto religioso. Sí hay influencia, sí hay ciertas tendencias que podemos ahorita comentar, pero un voto religioso en estricto sentido tipo Brasil, no. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué no hay, como en otros lugares, estas, podríamos decir, supremacía o incidencia o gravitación de lo religioso sobre lo político? ¿Qué características? Una de las características en el caso mexicano ha sido que en la cultura política mexicana, con todo lo que podamos criticarla, durante el proceso de formación ciudadana, sobre todo en las escuelas, en la educación pública, tuvo mucha incidencia en la división, en marcar lo que pertenecía a Dios y lo que pertenecía al César. Un poco decir, bueno, somos creyentes, mucha gente, pero en política no se meten los religiosos. Y sigue esto permeando todavía. Lo hemos encontrado sobre todo porque hemos revisado también los libros de texto de hace 3 o 4 reformas con las encuestas de cultura política que han sido editadas generacionalmente y vemos que sí hay una incidencia en este punto. Es decir, no se compran el boleto, por decirlo de alguna manera, de lo que le diga la iglesia o lo que diga su iglesia respecto a votar o no votar sobre eso. Lo que quiere decir es que hay una cultura a través de la educación histórica en México que tiene rasgos de laicidad y tiene rasgos también seculares, sí, de separar lo religioso de lo político. Sí, se puede ser uno muy guadalupano, pero en política yo decido mi voto en función de mis intereses. Sin embargo, hay regiones en el país como el Bajío, sobre todo, no estoy pensando Aguascalientes, Guanajuato, etcétera, donde la predominancia católica ha sido absoluta, ¿no? Ahí fíjate que ha sido interesante porque hemos encontrado una similitud en el tipo de voto con el tipo de creencia religiosa, pero es muy difícil, sobre todo por el peso de la tradición católica. A veces uno diría que es una relación efímera, una relación que no se sostiene, porque es casi como ir a hacer una encuesta, si creen en la Virgen, a una romería. Ajá. Entonces no vas a poder encontrar esa distinción. Pero en el caso de Aguascalientes hay algo particularmente interesante. Esto le ha servido sobre todo a las cúpulas eclesiales para vender que ellos tienen la posibilidad de orientar el voto de su feligresía. Sí. Y lo hicieron en 2021. Sí. Cuando se dio el tema de la interrupción del embarazo, los obispos dijeron, voten contra aquellos que van en contra de la vida. Y hubo un voto a favor de los otros candidatos que no apoyaron esa iniciativa del aborto. Totalmente. O yo recuerdo también el caso de este vocero de la arquidiócesis, cuando se enfrentó al PRD, que tenía precisamente el tema del aborto, y él llamó directamente por no votar al PRD, en la época de Norberto Rivera, y Ebrard arrasó. Sí, ¿no? efectivamente. O sea, ahí significa que no pero necesariamente... juegan con ficciones, eso es lo interesante, o sea, la cúpula eclesial juega con la ficción de que tienen un voto religioso. Así es. Pero las encuestas les han demostrado que pueden uno querer, pero los principios o los mandatos que da la curia no necesariamente los siguen los feligreses. Claro. Para empezar con todo el tema
de la libertad de elección, por ejemplo, en temas de interrupción del embarazo o métodos anticonceptivos, no siguen desde ahí los propios preceptos. Ahora, veamos el asunto ya no solo de los creyentes y esta interesante investigación que nos tienes después que compartir, sino del lado de los políticos. Muchos políticos se disfrazan de religiosos, ¿no? Tratan de engañar y ser puros y decir, creo en la Virgen, creo en Dios, como si eso garantizara al electorado una cierta pureza y una cierta, digamos, actitud anticorrupción, ¿no? O una óptica diferente. Pero es increíble ver que el tema no está en el electorado, sino en la oferta que presentan los diferentes candidatos a puestos de elección popular. Y no es gratuito que se reúnan tanto con los obispos, con los líderes religiosos, evangélicos, cristianos de diferentes signos. Sobre todo porque en el caso de los candidatos creen que esa legitimidad que no tienen en la política o que está muy deteriorada en la política va a ser un traspaso cuando se acerquen a los obispos, a los pastores, van a tener esa unción, ser ungidos por esa cuestión moral, ¿no? Lo preocupante es que muchos de estos candidatos y funcionarios terminan hablando más en términos morales que los propios religiosos. Eso es lo que es preocupante, ¿no? Porque además, cuando ejercen el poder, cambian totalmente el chip y bueno, se convierten en lo que siempre han sido. Pero hay una especie, estoy pensando hasta de medievalización, porque en la Edad Media quien daba legitimidad al orden institucional, al orden político era Dios, no, y acá es el voto popular. Entonces hay una especie como de mezcla extraña entre, sobre todo los políticos, sobre todo la clase política, que cree... De todo signo, ¿eh? Sí, no, o sea, de todo signo ahí. Y déjame decirte, uno de ellos fue precisamente el candidato Andrés Manuel López Obrador, que probablemente ha sido uno de los candidatos que más usó la simbología religiosa. Pero fíjate que ahí con el candidato, en el entonces candidatos, jugó con esta simbología, pero de manera ambigua. Es decir, nunca se adhirió a ninguna iglesia en particular, jugaba con un discurso moral, jugaba con un bonapartismo, yo estoy por encima de todas las diferencias, y la tutela estaba sobre él. La tutela no lo acompañaba en ninguna de las iglesias. Él estaba por encima. Y eso de alguna manera le redituó en un contexto donde la cuestión moral en la política estaba por los suelos. Los niveles de corrupción eran muy altos, los niveles de desaprobación de los funcionarios era muy alta, y cuando se presenta una especie de personaje con esta tutela moral, tiene una resonancia que otro candidato no lo puede tener, porque ya no era un discurso político, era un discurso moral. Yo escribí hace poco que el mismo Andrés Manuel López Obrador, candidato y después presidente, abre la puerta nuevamente para que lo religioso entre al centro de la política y en este caso lo electoral. Es decir, en un contexto anterior esto no se hubiera dado si no hay esta apertura, por así decirlo, del Estado sobre el tema religioso en el centro de la política. Y fíjate que en esta idea de tratar de moralizar la vida política, hay una ecuación. Se piensa que sentamos moral, ¿quiénes son los entes morales? Las iglesias, entonces por lo tanto que participen. Y la ecuación no es tan lineal, porque hay iglesias que sí han participado, contribuyen al bien común y una serie de elementos de apoyos sociales, pero no necesariamente comparten elementos que discutimos como ciudadanos, las libertades, los derechos. Simplemente todos los derechos que se tienen que ver con el cuerpo, la familia y la vida no lo comparten muchas iglesias. Pero cuando se abre este espacio a las iglesias, por supuesto que no lo van a desaprovechar y van a acompañar. Incluso en el tema de la violencia, las iglesias están participando. El problema no es la mediación, el problema es qué va a pasar después. Es decir, no se van a salir, eso es un hecho. La pregunta es en qué se van a transformar. ¿Van a ser unos actores políticos? ¿Se van a convertir en actores electorales? ¿En qué sentidos van a ir transitando estos grupos religiosos, estas comunidades? Pues fascinante el tema, mi querido Felipe, pero tenemos que ir a una pausa. Estamos conversando con Felipe Gaitán. Nuestro tema es la existencia. Ahora, con lo que nos ha dicho, pues más bien es pues que no hay un voto religioso, pero no quiere decir que a futuro no pueda haber un voto religioso, pensando en que muchas de estas iglesias, en la atmósfera que estamos viviendo a nivel internacional, de un ascenso de una derecha religiosa, puede haberlo.
puede haberlo, pero por el momento felizmente no, y gracias a nuestra educación. Vamos a una pausa. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Conversamos con Felipe Gaitán, estamos analizando el tema del voto religioso, que es una cuestión fundamental, y que hay todavía algunos aspectos en tu investigación sobre el voto religioso, querido Felipe. Sí, efectivamente, lo que no hemos encontrado es el voto religioso corporativo. Ajá. Lo que sí hemos encontrado son algunos factores, algunos elementos que sí tienen una influencia sobre el tema, sobre la elección de los electores, sobre algunos de los candidatos. ¿Cuáles han sido estos? Particularmente el tema de la moralidad de la vida pública, el tema de la violencia, que también el llamado de las iglesias sobre el tema, y tercero tiene que ver con esta cuestión de la mediación frente a la polarización. Entonces son elementos que hemos estado encontrando que sí tienen una incidencia en el llamado de las iglesias para votar a favor o en contra de otro, pero no define. Sí. Entonces hemos encontrado estas variables que nos pueden ayudar a entender por qué en ciertas regiones los católicos sí pueden tener una inclinación mayor a lo que le digan los obispos. No, y el tema de la inseguridad, ¿no? En la cual pues, no solamente es una cuestión de remitirse a las autoridades o al resguardo, digamos, del Estado, sino también a un resguardo divino muchas veces, ¿no? Entonces y sobre ahí... todo una cuestión de contención emocional también. Así es, así es. Felipe, el tema de la laicidad. En toda esta conversación que hemos tenido hemos dejado de lado el carácter laico del Estado. ¿Cómo ves esta cuestión? Un episcopado que está entrando en la política, que pretende incidir y poner su agenda ahí, valores, mujeres, familia, aborto, educación, presencia en educación. ¿Cómo ves el tema o cómo está quedando el tema de la laicidad en México? El actor católico, como clero católico, es uno de los que más ruido hacen, pero no hay que olvidar también que las otras iglesias que también están poniendo parte de la agenda. En este caso yo creo que una de las cosas que tendríamos, y lo he insistido muchísimo, es redefinir qué entendemos por laicidad. Tenemos una laicidad histórica, pero ¿cuál es el concepto de laicidad que tenemos hoy? Por una razón, porque las iglesias están dentro. La pregunta es cómo las gestionamos. ¿Cómo gestionamos el ámbito religioso dentro del espacio público y político? No basta aplicar a rajatabla el jacobinismo del siglo XIX y decir la sacamos. ¿Qué hacemos? Y para eso creo que es necesario que organizaciones civiles, el propio Estado mexicano, establezca las reglas del juego claras, porque eso nos ha faltado también. Y un decálogo para la laicidad creo que va a ser importante. Que lo asuman los candidatos, pero que también los ciudadanos lo conozcan para saber en esta educación laica, que somos hijos de esta educación laica, saber los límites hasta dónde las iglesias pueden participar o no en esos temas. Agradezco mucho tu presencia, querido Felipe, siempre es muy estimulante. Y bueno, yo estoy preocupado por el ascenso de la ultraderecha y la derecha católica a nivel mundial, en donde lo religioso, institucional o personal incide. Y ahí hay que tener mucha atención. Y el otro aspecto, pues, es efectivamente repensar la laicidad, no desdibujarla. Y quizá yo me iría al siglo XIX, ¿no? Mantener vigente ese principio que nos ha hecho crecer en paz como país, que es la diferencia entre la Iglesia y el Estado como principio básico. Hay una diferenciación es el punto de partida que hay que mantener. Muchas gracias por su atención. Yo lo espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.